En el Evangelio de Juan, capítulo 14, quiero agradecerle al Señor por la vida de los músicos, de las hermanas que cantan, y por la vida de todos ustedes que pues han venido a ser parte de esta obra, de esta iglesia. Y doy gloria al Señor por la vida de cada uno de ustedes. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, Juan capítulo 13, discúlpeme. Y quiero que lean conmigo el versículo 34 y el 35. Hoy voy a estar hablando acerca de este título: el amor de Dios como evidencia. Solamente compartí, hermanos, un punto allá en Williams y nos deleitamos. Hubo una administración extraordinaria. La hermana Cheryl, el Señor la sanó de los pulmones. Ella no podía respirar, ya llevaba días que no llevaba a la iglesia porque desde temprana edad fumaba mucho, desde los 9 años, 40 años fumando. Entonces quedó afectada. Por eso se movió a Williams, porque es un lugar que pues está a un nivel donde pues le ayuda a respirar bien. Pero había batallado en estos días. Pero hoy en la mañana el Señor, en la adoración, en la administración, qué lindo es el Señor, hermano. Y ahí que el Señor, hermano, la sana. Dice, sentí algo que no sé, saltó o explotó ahí en su espalda. Y lloraba de gozo y decía, ya respiro bien, decía la hermana. Y ¿cuántos quieren que el Señor lo haga con usted también? Bueno, pues ahí está, Él lo va a hacer. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35, dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es ese mandamiento nuevo, iglesia? Léalo fuerte. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oiga, tome su lugar y regáleme de su atención, hermanos, en estos últimos minutos que nos quedan. Anoche el Señor me hacía examinar, hermanos, cada uno de estos textos que le voy a compartir hoy. Por eso le decía, el tema de hoy es el amor de Dios como evidencia. Ahorita le explico. El amor de Dios como evidencia. ¿Para qué sirve una evidencia? La evidencia o una evidencia sirve para demostrar o certificar que algo o alguien es verdadero. Evidencia tiene que ver, hermanos, con una demostración de algo, y que ese algo pues es cierto, es verdad. Mire pues, a veces la gente, digamos un ejemplo, según la ley, cuando alguien es acusado de algo, simplemente por palabras, eso no significa que el individuo, ¿verdad?, lo haya hecho. Hasta que se demuestre, hasta que se presenten las evidencias que el individuo fue el que lo hizo, entonces por las evidencias, ¿verdad?, se dirá que él sí lo hizo o no lo hizo. Entonces, la evidencia es algo que va a demostrar quién eres tú,
¿quién soy yo? Y la evidencia que el Señor nos enseña en su palabra es su amor en nosotros. Por eso el tema es el amor de Dios como evidencia. Les pregunto a todos, ¿cuántos son discípulos del Señor aquí? Todos dijimos amén. Si se da cuenta, todos decimos amén, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo sé que usted y yo somos verdaderos discípulos? Porque hoy, hermanos, vivimos en un tiempo donde cualquiera dice ser que es discípulo del Señor Jesús. Vivimos, hermanos, en tiempos peligrosos donde, hermanos, donde cualquier persona dice ser seguidor de Cristo. Entonces, por eso el Señor nos deja en su palabra y nos dice: si alguien les dice a ustedes que es mi discípulo, que es alguien que me sigue, en esto ustedes se van a dar cuenta que esa persona es verdaderamente mi discípulo. Y entonces Él deja registrado, ¿verdad?, cuál es la evidencia de que usted y yo somos verdaderos discípulos del Señor. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hermana, abróchese su cinturón, porque hoy usted va a mirar conmigo a través de la palabra, porque usted vino a oír palabra. Y entonces pues vamos a oír palabra. Hoy vamos a mirar la importancia, hermanos, la importancia en que nos amemos el uno con el otro. La importancia en que usted ame al hermano que está a su lado, en que ame la hermana que está a su lado, pero con el amor de Dios, no con el amor del mundo. No confunda. El amor del mundo es otra cosa, el amor de Dios es otra cosa. Por eso, la evidencia de un verdadero discípulo del Señor es este. ¿Cuál es? Se lo leo. Por eso les dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué te van a conocer que tú eres discípulo? Si tuviereis amor los unos con los otros. Oiga, en esto se va a evidenciar de que ustedes son mi discípulo. ¿En qué, Señor? Cuando ustedes se amen el uno y el otro. Mire, qué tan importante es que los cristianos se amen entre de ellos con el amor de Dios, con el amor ágape. Porque el amor de Dios se le llama el amor ágape, amor santo, puro, sin malicia. Oiga, entonces dice, una de las evidencias, o la evidencia es esta, pues. Porque vamos a mirar, hermanos, que la evidencia es esta. Un mandamiento yo les voy a dar. ¿Y cuál es ese mandamiento, Señor? Que se amen entre de ustedes. Oiga, amén, dijo la hermana. Como usted no dice amén, entonces pues ya Dios usa a los niños. Pues sí. Entonces dice, en esto se va a saber que ustedes son mis discípulos. En otras palabras, la gente del mundo
se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos. ¿Pero a través de qué? Cuando ellos vean cómo se aman entre de ustedes. Oiga. Así que, hermanos, mire, hay que ir eliminando esas cositas. No, hermano, es que cómo me cae mal el hermano. Sí. No, es que mira, ay, dice hermano. Por eso dice aquí, en esto se va a evidenciar. Este será la evidencia de que tú eres mi discípulo. ¿En qué? En que ames al hermano. En que nos amemos entre nosotros, hermanos, con el amor de Dios. Con ese amor santo, con ese amor puro, con ese amor sin malicia, hermano. Entonces, hermano, por eso el amor de Dios como evidencia. Ahora pregunto de vuelta, ¿cuántos todavía son discípulos? Porque si usted le cuesta amar al hermano o a la hermana, eso está evidenciando que usted no es genuino. Yo puedo decir, soy esto, soy aquello, soy lo otro, pero ¿cuál es la evidencia? La evidencia es lo que va a decir. La Biblia dice que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu. Así dice. Y como Él ha derramado de su amor, entonces, hermano, hay suficiente amor en usted y en mí para amar no solamente al hermano, sino que aún, dice la palabra, nuestros enemigos. Hermano, ¿todavía son discípulos? Entonces, hermano, deshágase de todas esas cosas. Desechemos, hermanos, todas esas cosas que han traído división entre nosotros. No, pero pastor, usted no sabe. No me importa eso. Lo único que sé es que la Biblia dice que si tú dices ser discípulo de Jesús, entonces tienes que demostrarlo amando a tu hermano. Sí. Aquí no me venga que usted es discípulo y que aquello. No. Hay que demostrarlo. Tiene que haber evidencia. Dice, hermano, lo amo. Yo te amo en el amor del Señor. Y nomás da una vuelta y dice, ¿cómo me cae mal ese hermano? Lo saludo porque pues no tengo de otra, ¿no? Fíjate, hermano, en esta iglesia no hay eso, pero en las demás sí. Sí, hermano. Entonces, si somos verdaderos discípulos del Señor, entonces este es la evidencia. ¿Cuál? Cuando yo amo a mi hermano, cuando yo amo a mi hermana, aunque me haya hecho algo, yo tengo que seguir amando. Porque eso evidencia, demuestra que soy un discípulo genuino, un discípulo verdadero. Cuando tú amas a tu hermano, cuando tú amas al hermano, está hablando de entre nosotros. Otra cosa es amar al prójimo allá afuera. Amor entre hermanos. Avancemos pues, porque si no aquí seguimos. Ahora vaya a primera carta de Juan capítulo 4, que es ahí donde me entretuve, hermanos. Primera de Juan capítulo 4. Mire qué importante, hermanos, es
que nos amemos entre nosotros. Qué importante es que nos amemos entre nosotros. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y el 8. Yo solamente vine a dar la palabra que el Señor, hermanos, me dio. Póngale atención, dice: amados, ¿qué dice? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermano, entonces mire qué tan importante es que nos amemos entre nosotros, porque eso es lo que, hermanos, demuestra que usted y yo somos discípulos del Señor Jesús. Y otra vez el Señor nos vuelve a enseñar y nos dice: amados, amémonos entre nosotros, porque el amor es de Dios. Y después dice: todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hay una frase, estúdielo. Hay una palabra que el apóstol Juan usa en sus cartas: es nacido de Dios. Ya lo compartí hace tiempo atrás. Entonces mire, amados, amémonos entre nosotros, porque el amor, dice, es de Dios. Y después dice: todo el que ama a su hermano, ese es nacido de Dios y conoce a Dios. Oiga, si uno pregunta: hermanos, ¿cuántos han nacido de nuevo? Amén, dice uno. Gloria a Dios, qué bueno. Porque nacido de Dios tiene que ver con el nuevo nacimiento. La palabra nacido viene de una palabra griega que significa engendrar, dar vida. Y lo que me enseña el Señor aquí, hermanos, me dice: todo el que ha nacido de nuevo, todo el que ha nacido de Dios, todo aquel que dice conocer a Dios, ese ama a su hermano. Mire la evidencia. Pero hay, hermanos, en otras iglesias, no aquí, reprendemos ese espíritu. Hermanos, aborreciéndose entre de ellos, hermanos, odiándose entre de ellos. Entonces la palabra dice: el que ama al hermano está evidenciando de que él ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo. Y no solamente eso, sino que ese hermano, esa hermana, conoce a Dios. Mire, el que conoce a Dios, hermano, ese ama. Ama al hermano, ama a la hermana. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, hermano, mire, si decimos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, entonces la evidencia, ¿cuál es?
que nos va a ser fácil amar al hermano. Nos va a ser fácil amar a la hermana. Nos va a ser fácil amar entre nosotros. Aunque a veces, hermano, nos ofendemos, ¿verdad?, entre nosotros. Pues mientras estamos en este cajón, hermanos, a veces siempre hay cositas. Pero como hemos nacido de nuevo, entonces, hermano, siempre vamos a amar. No hay ni un amén, hermano. Pero no importa, es la palabra. La Biblia lo está diciendo, no yo. Si mi Biblia dice, todo el que ama a ese verdaderamente ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Y cómo lo demuestra? Diciéndolo, no, demostrándolo. ¿Cómo? Amando a los hermanos. Por eso, hermano, me gusta, ¿verdad?, que gracias a Dios que el Señor me ha puesto a pastorear esta iglesia. Porque en esta iglesia todos se aman. Y no hay que perder eso, hermano. Amémonos los unos a los otros con el amor de Dios, con ese amor puro, con ese amor santo que Él ha depositado en nosotros. Amar al hermano, amar a la hermana sin malicia, como debe de ser. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. El que ama a su hermano, ese ha nacido de nuevo. Entonces quiere decir que el que no ama no ha nacido de nuevo. Y si dice conocer a Dios, menos, hermano. Es que, hermano, aquí no es decir. Aquí tiene que haber evidencia. Y la evidencia demostrará que usted y yo hemos nacido de nuevo. Que usted y yo, hermanos, conocemos a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios en esta casa? Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora vaya al versículo 12. Ya no nos vamos a mover de la carta de Juan. Primera de Juan 4:12. Más abajo, ¿qué dice? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros. Ahora, ¿qué dice? Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Oiga, ¿se da cuenta la importancia de amarnos entre nosotros? Porque al amarnos entre nosotros, estamos evidenciando, demostrando que somos discípulos genuinos del Señor. Que somos, hermanos, gente que ha experimentado el nuevo nacimiento y que somos personas que conocemos a Dios. Por eso sigue diciendo, nadie ha visto jamás a Dios. Y eso es una gran verdad. Nadie. Si nos amamos unos a otros, eso va a evidenciar, es una evidencia. Cuando yo amo a los hermanos, eso demuestra que Dios está en mí. Oiga eso. Cuando nos amamos entre nosotros, eso está demostrando que somos un pueblo, que Dios está en nosotros, que Dios permanece en nosotros. Y no solamente eso, cuando nos amamos entre nosotros, la Biblia dice, el que ama a los hermanos
es porque el amor de Dios en él ha sido perfeccionado. Por eso la palabra perfección, hermanos, tiene que ver con madurez en lo que es el amor. Madurar en el amor de Dios. Fíjate que en el amor hay que perfeccionar. Por eso esa palabra, hermanos, perfección, no significa que usted nunca va a fallar, sino que está hablando que usted ha alcanzado un nivel de amor, hermanos, que aunque el hermano le pegó, hermanos, ahí ¿cómo se dice, hermano? Ayúdenme ahí. Lo ofendió, le hizo algo, pero como usted ya está maduro en el amor de Dios, ay, hermano, Dios lo bendiga. Y no que cuando termine el culto y vea al hermano que viene delante de usted y como lo ofendió, en vez de ir con él, hermano, ya se va. Dios le bendiga, hermano, para deshacerse del hermano. ¿No le ha sucedido eso? Ahí va uno, dice, sí, pues lo ofendí, Señor, perdona, pero ahí voy con él. Y como aquel no ha madurado en el amor, en vez de venirse y de repente se atraviesa un hermano, se va, hermano, Dios le bendiga. Aló. Ese es para la iglesia de Nueva York, ¿no? Para los que están en Nueva York, Dios los bendiga. Les enviamos esa palabra. Sí. En esto se va a evidenciar si Dios está en mí, si el amor de Dios ha sido perfeccionado en mí. ¿Cómo? Cuando yo ame a los hermanos. Mire qué importante es que nos amemos entre nosotros. Mire qué importante, hermano. Qué importante es que ame al hermano. Nos amemos entre todos, pues. Amén. A pesar de nuestras cositas, pues, de nuestras rajaduras que los hermanos ven. A pesar de todo eso, pues, porque todos aquí tenemos rajaduras. El hermano dijo por la palabra que todos somos vasos de barro y que estamos en las manos del alfarero, y a veces él nos está moldeando, hermanos, y de repente se raja, hermanos, la vasija, pues, porque es de barro. Entonces, pues, todos aquí tenemos rajaduras. Sí, pues, hermano, todos, yo también, o sea, igual que usted, hermano, vasija de barro. Sí. Entonces se da cuenta qué importante es que nos amemos entre nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, amémonos más entre nosotros entonces, para que la gente de afuera pueda mirar y pueda decir esos aleluyas, como se aman entre ellos. Y no que digan, no, esos aleluyas se odian entre ellos. Sí, hermano, que el Señor nos libre de eso. Sino que cuando vengan acá puedan, hermanos, mirar el amor de Dios que hay entre nosotros, y puedan decir verdaderamente, esta gente es discípulo del Señor, verdaderamente esta gente conoce a Dios, verdaderamente Dios está en esta gente, porque puedo ver un amor de Dios en ellos. Oiga, eso es lo que el Señor quiere, iglesia. Una iglesia que se ame. Una iglesia que ame al hermano, que ame a la hermana, sin importar lo demás. Que nos amemos entre nosotros. Este año 2024, hermanos, entraremos para, hermanos, poseer lo que el Señor tiene listo para nosotros. Pero hay que amarnos.
Por eso dice el versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. ¿Y qué dice? El que permanece amando, no solamente dice Dios está en él, sino que también él está en Dios. Sí. Hermano, anoche saboreaba, hermanos, esa palabra. Me dormí como a las 3 de la mañana. Sí, hermano, analizando los textos, me fui, hermanos, en esa palabra, pues. Me fui en esa palabra. Vaya al capítulo 3 y su versículo 14. Ya el otro lo compartí en Williams. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Lo tenemos. Leamos desde el 13. Oiga: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los odia. Oiga, hermano, que no te sea algo extraño si el mundo te odia. Eso es normal, que el mundo nos odie. Eso es normal. ¿Por qué? Porque pues no conocen a Dios, no tienen a Dios. Pues es normal que ellos vivan odiando. Ahora viene lo nuestro. Nosotros sabemos que hemos pasado, ¿qué dice? De muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Ese cuate todavía sigue muerto. Sí. Oiga, ¿cuántos vivos hay aquí? Gracias, Señor. ¿Ya? Dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora mire lo que dice este texto. Yo simplemente, hermanos, vengo a predicarle la palabra, porque el Señor nos ha dicho: les voy a poner mi mesa, ¿verdad? Se van a sentar a mi mesa, van a saciarse de mi mesa, ¿verdad? Van a beber de mi mesa. Entonces, hermano, pues es lo que ya estamos haciendo. Entonces dice que no nos parezca algo extraño que el mundo nos odie. ¿Por qué? Porque es normal que el mundo nos aborrezca, nos odie. ¿Por qué? Porque ellos no tienen a Dios, ellos no conocen a Dios, ellos no son discípulos de Jesús, ellos no han nacido de nuevo. Por eso. Pero en cambio nosotros no. Por eso dice ahí: nosotros sabemos que hemos pasado, ¿qué dice? De muerte a vida. Ya hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cuál es la evidencia de que usted no está muerto, sino que ha recibido la vida de Dios? Cuando usted ama a su hermano. Si no ama al hermano, si batalla en eso, ay Dios, hay que examinarnos. No vaya a ser que todavía, ¿verdad?, estamos muertos todavía. Porque
Porque la Biblia dice que antes de venir a Cristo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Odiábamos, aborrecíamos, hacíamos tantas cosas. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Pero cuando usted creyó en el Señor, Dios le impartió vida. Y cuando Dios le dio vida, entonces ¿qué ocurre? Pasaste de la muerte a la vida. Porque cuando el Espíritu de Dios llegó a ti, hermanos, a tu vida, te dio vida espiritual. Por eso dice ahí, una de las evidencias de alguien que verdaderamente ha pasado de muerte a vida es que ese hermano, es que esa hermana ama a los hermanos. Dígale al que está a su lado, búsquese a alguien, dígale, mire hermano, yo lo amo. Sí, dígale hermano, más si es su señora. Vea, doble, ¿no? Sí. Dígale, mira, te amo en el amor del Señor. Te amo. Porque el amor de Dios, hermano, todo lo soporta. En otro día veremos la característica del amor de Dios. Es que aquí todo el mundo dice ser cristiano, hermano. Yo ya estoy cansado de esa gente. Piensan que por venir a la iglesia ya se vuelven cristianos. Sí. Piensan porque ya están en la iglesia los domingos, dice, ya soy cristiano. Espérate, esa no es la evidencia. Si tú odias, si tú vives odiando y dices ser cristiano, estás mintiendo. Estás mintiendo. Porque el que ha recibido vida de Dios, ese no odia, ese ama. Aló. No, hombre, me voy a salir por esa puerta hoy, hermano. Ahí cierren la iglesia, hermano. Es que, hermano, hoy la gente dice, yo soy cristiano también. Dice hasta el borrachito. Sí, hermano, hasta el borrachito dice, yo soy cristiano, dice. No porque alguien diga ser cristiano, lo es. Tiene que haber evidencia. Y una de las evidencias, hermanos, que la Biblia nos enseña es que el individuo ama a los hermanos en Cristo. Ay. Hay un texto, hermano, donde dice, hay un texto donde dice, porque hay hermanos que dicen, yo amo a Dios, dice. No, yo solamente amo a Dios. A ti no, dice. Pero a Dios sí. ¿Ya? No, dice, yo amo a Dios. Él sabe que lo amo. I love you, Jesus. Pero no ama al hermano. Por eso la Biblia dice, ¿cómo dices que amas a Dios? ¿Ya? Si nunca lo has visto. ¿Cómo dices amar a Dios, hermanos, que nunca lo has visto? Y no puedes amar al que puedes ver. ¿Verdad? Hay un texto, ¿no? El apóstol Juan lo dice. ¿Verdad? Porque hay gente que dice eso, pero no ama al que ve. ¿Sabes cuál es la evidencia de alguien que verdaderamente ama a Dios? ¿Cuál es la evidencia? Que ama a su hermano. El que ama a su hermano, eso significa que ese individuo ama a Dios. Lo voy a repetir con los de aquí, ¿verdad? Mire, ¿cómo sé que yo amo a Dios? How? ¿Cómo? Cuando yo amo a los hermanos.
De esa forma, hermano, demuestro que yo amo al Dios que sirvo, amando a mis hermanos. Por eso, hermano, es importante amarnos entre nosotros. Iglesia Mahanaim, hay que amarnos entre nosotros, porque esa es la evidencia que somos gente de Dios. Esa es la evidencia de que Dios está en usted y que usted conoce a Dios. Mahanaim conoce a Dios. Dios está en ellos. Son una gente, hermano, genuina, verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Ahora terminemos con el último, aunque lo compartimos allá. Capítulo 2, versículo 9. Ahí mismo, capítulo 2, versículo 9, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cuántos están en la luz? ¿Estamos en la luz, hermano? Porque la evidencia, si alguien ya está en la luz, es el amor hacia el hermano. Esa es la evidencia, no hay otra. Por eso dice ahí, estaba yo pasando ahí traducción lenguaje actual. Ahí esa versión dice: el que dice que vive en la luz, así dice, el que dice que vive en la luz, pero odia al hermano de la iglesia donde va, dice, hermano. Aló. Por eso hoy el Señor quiere erradicar en nuestros corazones toda raíz de amargura, todo rencor, todo odio, toda falta de perdón, porque te espera un año donde Él tiene preparado su mesa delante de ti. Por eso Él nos dice: yo quiero que sean una iglesia que se ame, porque en eso ustedes van a evidenciar que ustedes son de la luz. No de la hermana luz, sino de la luz que es Jesús. Porque ¿qué dice? Le leo rapidito. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Oiga lo que dijo Jesús. Yo, la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Él dijo: yo vine al mundo para que todo aquel que crea en Jesús, ese individuo ya no permanecerá en las tinieblas, sino que por creer en el Señor, Dios lo traslada de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su Hijo amado. Por eso Efesios 5:8 dice: en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora
son luz en el Señor. Y como son luz en el Señor, entonces andad como hijos de luz. Que la gente, hermano, vea la luz de Jesús en nosotros. Y una de las evidencias, hermanos, para saber si el hermano, si la hermana, si yo ya estoy en la luz, es que yo amo a los hermanos en Cristo. Nos amamos entre nosotros. Amén. ¿Cuántos comprendieron la palabra? ¿Se da cuenta qué tan importante es amarnos entre nosotros? Cuando usted y yo no lo hacemos, estamos demostrando que todavía seguimos en las tinieblas. Oiga, qué serio es esto. Yo pensaba que era más fácil, pero esto es más serio. Entonces póngase de pie, ya terminamos. El amor de Dios como la evidencia